nosotros. Aunque no estemos presentes con los hijos, pero tenemos la certeza y la seguridad que están en un mejor lugar, porque hay alguien que los cuida, porque hay alguien que los protege, porque hay alguien que los dirige, y es el poder y la obra del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana y que toda enseñanza pueda quedar en nuestro corazón, que toda enseñanza pueda ser de bendición en nuestra vida, para vivificarnos, para seguir adelante y para pasar todas estas pruebas que no terminan hasta que Cristo venga. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar los jóvenes a la clase. Tenemos párvulos también. La hermana Martita tiene también, tiene ahí trabajo con sus parvulitos. Y vamos a pasar los adultos acá. Trae la enseñanza el hermano Alex Campos. Aún nuestro hermano pastor está en recuperación, pero él tiene un pueblo, tiene unos colaboradores para que nosotros sigamos trabajando, ¿verdad? Que el Señor nos continúe bendiciendo, no se vaya, quédese con nosotros, viene una mañana de bendición y continuamos después con el ayuno. Amén, gloria a Cristo Jesús. Están todos invitados, hermanos, a que participemos del glorioso y poderoso mensaje de la palabra de Dios traída a su pueblo, traída a sus redimidos. Vamos a estar viendo acerca de la palabra de Dios, algo que es de suma importancia para cada uno de nosotros e indiscutiblemente necesario, y el tema de la meditación, de la exposición de la palabra de Dios es la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Y vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Recordemos de que estas son palabras de Jesucristo cuando Él estaba en el aposento alto, orando por sus discípulos y a la misma vez por todos nosotros, y Él en oración le pide a su Padre Celestial a que podamos nosotros ser unidos, como Él, como Jesucristo, está unido a su Padre. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, agradecidos estamos por esta porción de tu palabra, oh Señor, donde Jesucristo se encontraba en el aposento alto, oh Señor, a poco tiempo de su crucifixión, sabiendo de que Él en este momento estaba clamando por sus discípulos y a la misma vez por cada uno de todos los que habían de creer en su nombre para la vida eterna. Padre, abre el entendimiento de nuestro corazón para poder recibir esta palabra que es bendita, que es eficaz, que es poderosa y transformadora, y que nos llena gloriosamente de tu majestuosidad, oh Señor, en la abundancia de tus riquezas en gloria para con cada uno de nosotros que tú tienes en Cristo Jesús. En acción de gracias te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanos. Vamos a estar observando algo que es de suma importancia, ya que nosotros necesitamos comprender de que cuando Jesucristo estaba haciendo esta oración a su Padre Celestial en el aposento alto, Jesucristo verdaderamente tenía el deseo, el anhelo fervientemente en su corazón de que en los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, sus redimidos, lo que hemos llegado a creer en Él por medio de la fe que Él ha depositado en nosotros, nos mantengamos en unidad. Seamos uno, que cada uno de nosotros sepa amarse por el amor que ha sido derramado del Espíritu Santo en nuestros corazones, que cada uno de nosotros tenga esa unidad para poderse defender contra las acechanzas del enemigo, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios, y que cada uno pueda vivir en armonía, en paz, en uno con el otro, sabiendo de que eso le agrada al Señor.
cuando él dice, mas no ruego solamente por estos, se estaba refiriendo específicamente a sus discípulos y a los que en ese momento habían creído en él. A eso se refiere. Y por eso él luego dice, sino también por los que han de creer en mí, hablando del tiempo futuro, por todo aquel que ha de creer en su nombre como Señor y como Salvador. También él estaba orando por ellos. Hace diferenciación sobre sus discípulos, los apóstoles, todos los discípulos del entonces, también los que habían creído en él, y todos los que llegarían también a creer en Jesucristo, orando. El objetivo para que Jesucristo haya hecho esta oración son múltiples. Él le pide en oración al Padre que no los quites del mundo, sino que los libres del mal. Pero todo el énfasis del capítulo 17 de este Evangelio de Juan se enfoca en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad de los creyentes. Y eso lo vamos a estar viendo y observando en una porción de la carta que el apóstol Pablo le hizo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2, donde él habla de 4 componentes o características, detallando verdaderamente cómo es que en forma práctica nos vamos a saber mantener en unidad la iglesia. De modo que en este momento nosotros podemos observar que Jesucristo le está diciendo a su Padre en oración, el versículo 21, para que todos sean uno. Y pone el ejemplo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que son uno solo. Cuando vemos esta expresión, habla volúmenes, la expresión de reverencia también a la santidad y majestuosidad de su Padre. Oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuál es el propósito que Jesucristo dice que nosotros seamos uno en Él, como Él es con su Padre? El mismo versículo lo dice, lo tienen en la pantalla, lo tienen en la Biblia. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, Amén. Padre en mí. Amén. El versículo, Yo en ti. que también ellos sean uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo Crea que tú me enviaste. de modo que las personas allá afuera, alrededor, van a tener una referencia, una evidencia atestiguada por todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, pero solo mediante la unidad que exista en nosotros. Si volvemos a leer el versículo, dice, para que todos sean uno, habla de unidad, como tú, oh Padre, en mí, pone el ejemplo entre él y su Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que nosotros nos mantengamos en Él mismo, en Jesucristo también seamos uno en Él, para que el mundo crea que tú me enviaste. De modo que si nos mantenemos unidos, cada uno de nosotros, amándonos en la comunión del Espíritu Santo, en la paz, en la armonía de Jesucristo, en la fraternidad comunitaria, los unos con los otros, verdaderamente esto va a hacer que el mundo crea, ¿qué cosa? Que también ha sido enviado Jesucristo, para que el mundo crea que tú me enviaste, que Dios Padre envió a su Hijo amado Jesucristo a morir en una cruz del Calvario por todos aquellos que el Padre había predeterminado desde antes de la fundación del mundo, y hemos sido elegidos por pura gracia mediante la fe, que es el don que Dios nos da a cada uno de nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7, nos dice, así que, primera carta, hermanos, a los Corintios, capítulo 6, versículo 7, segunda carta, que seamos un mismo espíritu con Él. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que nosotros verdaderamente necesitamos unirnos en comunión los unos con los otros. ¿Por qué razón? Porque es importante que exista esa comunión, esa fraternidad entre los unos y los otros, para poder testificar que verdaderamente hemos creído en Jesucristo, y el mundo va a ver que verdaderamente nosotros nos hemos amado, estamos unidos. Hermanos, ¿cómo se manifiesta la unidad espiritual en la práctica? En Filipenses 2:2 vamos a ver lo que Pablo dijo, porque Pablo detalló 4 señales de la unidad que caracteriza a la verdadera iglesia. Ustedes pueden buscar, y en eso nos vamos a profundizar en Filipenses 2:2. Dice,
Completad mi gozo, está diciendo el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ustedes pueden ver cómo el apóstol Pablo detalló en este versículo que acabo de leer 4 señales de la unidad que caracteriza a la verdadera iglesia. En primer lugar, la unidad motiva a los creyentes a que sientan lo mismo. ¿Por qué razón? En versículo 1 en Filipenses 2 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, sintiendo lo mismo, estamos en Filipenses 2:2, es el primero, teniendo el mismo amor, número 2, está en la práctica de cómo nosotros vamos a mantener unidos, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice el apóstol Pablo, sintiendo mi gozo, unánimes, sintiendo lo mismo, 1, teniendo el mismo amor, 2, unánimes, 3, y sintiendo una misma cosa, 4. La número 1 es la unidad motiva que los creyentes sientan lo mismo. No quiere decir eso, hermanos, que compartan todos los mismos gustos o desagrados. Tampoco implica completo acuerdo en los temas doctrinales secundarios en los cuales difieren los cristianos. Más bien significa que los creyentes verdaderos están controlados por el conocimiento profundo de la palabra de Cristo, que activa en ellos el poder del Espíritu. Colosenses 3:16. Ustedes pueden ver qué es lo que dice acerca de esto que estoy leyendo. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahí está, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De modo que significa que pueden existir diferencias entre nosotros, pero que a pesar que existan esas diferencias, no significa que estemos separados o que nos odiemos, no, significa que verdaderamente tenemos que comprender que no todos tienen el mismo conocimiento acerca de los principios elementales del Evangelio, algunos difieren en algunas áreas, pero tenemos que amarnos los unos a los otros, abundando en el conocimiento de la palabra de Dios, como lo acabamos de leer en Colosenses 3:16, y mantienen la misma actitud espiritual porque caminan en el Espíritu. De modo que, amados hermanos, es importante comprender de que si vamos a estar unidos como iglesia, como los creyentes, como los hijos de Dios, a pesar que existan ciertas diferencias en ciertos pensamientos que podamos tener los unos a los otros, que de hecho lo hay, en toda iglesia lo hay, no significa para que estemos divididos, no significa para que estemos desunidos, sino que nos comprendamos, no todos somos iguales, no todos pensamos iguales. La segunda es que el apóstol Pablo menciona aquí en Filipenses 2:2, es que la unidad produce creyentes que tienen el mismo amor, el mismo amor. Filipenses 2:2 es donde nos estamos enfocando. ¿Por qué razón Filipenses 2:2? Porque esta es la forma práctica en cómo nosotros vamos a tener la unidad en la iglesia. El primero es sintiendo lo mismo, el segundo es teniendo el mismo amor, teniendo el mismo amor. Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos dice teniendo el mismo amor, esto es que se aman igualmente entre ellos, con el amor que hemos sido amados de parte de Dios y ha sido depositado en nuestros corazones. Tenemos que amarnos a los demás. Este es un amor ágape, es un amor incondicional, es un amor divino de Dios, es un amor ágape. No es un amor eros como lo es el amor romántico, el amor pasional entre las parejas, no es un amor storge que es entre el amor familiar que podemos tenerle a mi hermano, a mi mamá, a mi papá. No es tampoco el amor fileo o filia, que es el amor de amistad entre amigos, sino que es un amor ágape, un amor divino de Dios que es incondicional, que Dios nos amó a nosotros conociendo lo peor de nosotros. Estamos entendiendo un poco acerca de la unidad de la iglesia, de cómo amarnos, cómo el apóstol Pablo lleva a la práctica lo que Cristo Jesús ora en el aposento alto a su Padre en capítulo 17 de Juan, y cómo a la práctica lo está llevando el apóstol Pablo, porque tenemos que hacer aplicación cuando estemos exponiendo la palabra de Dios. De esa forma nosotros vamos a poder comprender, en primer lugar,
La palabra de Dios nos enseña que todos éramos enemigos de Cristo, enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, Dios con su amor incondicional nos amó a nosotros siendo enemigos, y no solamente que nos amó, nos dio a su Hijo Jesucristo, lo mejor de Él mismo, de sí mismo, lo dio, conociendo lo peor de nosotros, sabiendo quiénes éramos, quiénes somos nosotros en realidad. Él decidió amarnos. Muchas veces los hombres o nosotros, las personas, habitualmente tratamos o queremos amar o amamos, llegamos a amar a alguna persona siempre y cuando esta persona me trate bien, siempre y cuando esta persona cumpla los requisitos que yo pienso que debe de requerir para que yo le ame. No así Dios. Nadie de nosotros cumplía requisitos para que nosotros pudiéramos verdaderamente ser aprobados por Dios para que Él nos amara. No, Él nos amó por su misma naturaleza espiritual, que Él es amor. Y ahora ese amor ha sido derramado en nosotros de tal forma que aunque cierto hermano, cierta hermana no cumpla ciertos requisitos que para mí debe de cumplir una lista, un estándar para yo amarle a él, yo tengo que amarle a él incondicionalmente, porque es con el mismo amor con el cual Dios me ha amado a mí. De eso es que está hablando la unidad de la iglesia. ¿De qué? De que sintamos lo mismo, y en este segundo punto, de que nos amemos, como lo dice Filipenses 2, teniendo el mismo amor. Y es maravilloso esto. Y esto lo expresamos cuando los creyentes se aman unos a otros, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y lo dice ahí abajito Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que estimar a las demás personas como superiores a nosotros mismos, porque cuando los estamos estimando, estamos siendo humildes, estamos bajando nuestro yo y estamos viendo de más alto a los demás. Y esa es una importancia, una de las características fundamentales y principales para la unidad de la iglesia. En humildad, en amor, que cada uno pueda considerar al otro como superior a sí mismo. La misma palabra de Dios lo dice ahí. Y también en Romanos capítulo 12, versículo 10. Carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En Filipenses, estimando los unos a los otros aún mucho más que a sí mismo. Y aquí en Romanos está diciendo: en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo de que cuando nosotros nos estamos amando los unos a los otros, nosotros estamos respetando a las demás personas. Existe un respeto a las demás personas, a pesar que puedan existir diferencias, a pesar que puedan sentir diferentes o existir diferentes criterios, diferentes pensamientos en las personas, pero nosotros vamos a respetar a esas personas siempre, en todo momento. Esa es una de las características que nos mantiene unidos a cada uno de nosotros, a la iglesia de Cristo, ya que este amor incondicional de Dios para nosotros, amados hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. ¿En dónde encontramos eso? En Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ahí está, el amor de Dios ha sido derramado ahí en está. nuestros corazones. Amén. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso que este amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros. Ahora, como creyentes, como hermanos en Cristo, como hermanos de la fe, de la familia de Dios, ahora el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros ese mismo amor incondicional. Ese mismo amor incondicional que va a mantener a la iglesia unida, que va a verdaderamente hacerme ver a los demás como superiores a mí mismo, y a la misma vez respetar a los demás. Y esto es muy bonito. El tercer punto del cual habla Filipenses, capítulo 2, versículo 2, es unánimes.
La unidad da como resultado creyentes unánimes. Ahora, ¿qué significa unánimes? Unidos. Ajá, así es. La palabra griega significa literalmente de un alma, unánimes. En la palabra griega originalmente, cuando dice unánime, que seamos unánimes, significa que seamos de un alma. Hace referencia al compromiso común y apasionado con los mismos objetivos espirituales. En otras palabras, ahora que nosotros hemos conocido de Dios y hemos aprendido de que verdaderamente estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, en el mismo amor que Él nos ha derramado mediante su Santo Espíritu, y es así como nosotros verdaderamente tenemos un objetivo. ¿Cuál es? Seguirnos edificando en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y a la misma vez proclamar las buenas nuevas de salvación como cuerpo de Cristo, unidos como creyentes, como hijos de Dios. Ahora nosotros estamos dispuestos a proclamar el reino de Dios, el reino de los cielos. Tenemos un objetivo, tenemos una mente. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir el evangelio glorioso que ha sido compartido a cada uno de nosotros, y ahora con el amor que ha sido depositado y derramado para con cada uno de nosotros, nosotros tenemos un mismo sentir de ¿qué? De querer glorificar a Dios, de querer agradar a Dios, de querer amar a mi hermano, de querer obedecer a Dios por lo que Él ya hizo por mí, que fue dar su Hijo en la cruz del Calvario para que yo tuviera vida eterna. De modo que cuando yo entiendo que la unidad en la iglesia es esencial, no debo de separar que ahora yo estoy unido en un mismo cuerpo con mis hermanos. Hermanos, esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque cuando la palabra dice que tenemos que estar unidos, unánimes, de un alma, ¿saben lo que el apóstol Pablo decía a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, 29? ¿Quién enferma sin que yo no enferme? El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, antes de Filipenses, antes de Gálatas, capítulo 11, versículo 29, y esto me hace ver que yo estoy en un mismo sentir de mis hermanos, y que yo verdaderamente me preocupo por él, que yo estoy velando también por la salud espiritual de mi hermano. El apóstol Pablo, alguien encontró en 2 Corintios 11, 29. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: si algún hermano mío en la fe está enfermo, y enfermo es sinónimo de debilidad, está débil, como yo también no me voy a enfermar, no me voy a sentir débil. De modo que lo que está sintiendo mi hermano, mi hermana en la fe, si está pasando pruebas, tribulaciones, angustia o tristeza, ustedes pueden ver cómo el corazón del apóstol Pablo sale a relucir de que si alguien enferma, también él enferma. De eso es que está tratando esto, la unidad, de cómo da como resultado creyentes unánimes. La palabra griega significa literalmente de un alma. Hace referencia al compromiso común y apasionado con los mismos objetivos espirituales. ¿Quién enferma y no enfermo? 1 Corintios 12, 25, antes de esta carta, 1 Corintios 12, 25, nos enseña cómo es que debemos de preocuparnos los unos a los otros. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Nos preocupamos unos por otros, amados hermanos, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Hermanos, no podemos ser unidos o una iglesia unida si no estamos preocupados los unos por los otros, por el bienestar de mi hermano. Lo que nosotros ahora queremos, como lo quiere Dios, es que todos nosotros estemos bien, estemos saludables espiritualmente, de tal forma que a la misma vez nosotros tenemos que preocuparnos porque mi hermana, mi hermano esté bien también. Nos preocupamos.
En cuanto podamos servirle, ayudarle, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos viendo la necesidad que algún hermano tiene y como somos el cuerpo de Cristo, nos preocupamos unos por otros. Nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, 25. Y el 24 dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Estamos aprendiendo, amados hermanos? De manera, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando estamos viendo que a un hermano le está yendo bien, nosotros nos alegramos, nos gozamos. Cuando estamos viendo que un hermano está mal, nos entristecemos con él. Por eso es que la palabra de Dios nos dice también: llorar con los que lloran y alegrados con los que se alegran. De tal forma que la unidad en la iglesia va a ser vista verdaderamente, que nosotros nos estemos preocupando los unos a los otros, como la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermanos, es importante que nosotros prestemos atención a lo que vamos a hablar en este momento. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto de que tenemos que amarnos, tener unidad como el cuerpo de Cristo, no es menos cierto que ahora que nosotros estamos juntos, estamos reunidos, nos amamos los unos a los otros, hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es menos cierto que nosotros tenemos que estar alerta. ¿Alerta de qué? ¿O por quiénes? Alerta de que existen ciertos falsos maestros o ciertos falsos hermanos, no, hombres que la palabra de Dios califica como fraudulentos, como personas que andan engañando y se andan metiendo en las congregaciones y hacen divisiones. No es menos cierto que el cuerpo de Cristo tiene que estar alerta, unidos todos y poder ver, tener el discernimiento para poder diferenciar la verdad del error, si eso viene de Dios o si eso no viene de Dios. Es el cuarto punto, el cual menciona en Filipenses 2:2 el apóstol Pablo: la unidad produce creyentes que sienten una misma cosa, pero vamos a diferenciar acerca de esa misma cosa lo que quiere decir el apóstol Pablo. El sentir lo mismo significa que se aman entre ellos y están unidos en espíritu. Pueden tener un objetivo común, que es promover el reino de Dios. Pero los creyentes, y esta es la parte importante, pero los creyentes pueden interrumpir su unidad espiritual por comportamientos carnales y necesitan exhortación para tener un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En otras palabras, no significa que solo porque nosotros estamos, ¿verdad?, amándonos, estamos en paz, estamos en la comunión de los santos, no significa que nosotros no somos llamados a contender o a combatir por la fe. La palabra de Dios me lo enseña, y oigan bien, soy enfático, a combatir por la fe que ha sido dada una vez a los santos, como lo dice Judas, que tiene solamente un capítulo, Judas 3, Judas capítulo 1 es el único 3 que nosotros hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué dice Judas 1:3? Y es la misma palabra de Dios, y es importante, ya les voy a decir por qué, porque también Juan lo dice en su carta. Antes del Apocalipsis está Judas. ¿Quién encontró Judas 1:3? Y este Judas no es Judas Iscariote, obviamente, sino que es medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo y de Santiago. Judas 1:3, ¿qué dice? Antes de Apocalipsis. Común salvación. A los santos.
Amén. Leímos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Judas? Judas 1:3. Amados, él se está refiriendo a amados, a hermanos, a la iglesia. Amados, comienza él diciendo. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, él quería estar hablando acerca de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero a la misma vez, Dios inspiró en él, puso en él el poder advertir y el poder enseñar a estos amados, a la iglesia, a que nosotros somos llamados a contender. ¿Pero por qué? Por la fe que ha sido dada una vez a los santos, como dice la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, él inicialmente quería hablar acerca de la salvación, sobre todo eso, pero el Espíritu Santo le dijo a él a que dijera esto. Dice: me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis. Usted puede subrayar esa palabra, que contendáis ardientemente. Él añade una palabra, enfatiza ardientemente. No solamente que vamos a contender livianamente, sino a contender ardientemente. ¿Por qué cosa? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice esto? Que nosotros, especialmente los pastores, cuando estamos viendo de que a ciertos hermanos, otros hermanos o otras personas fraudulentas quieren engañarles, quieren tergiversar la palabra de Dios, quieren llevarlo por el camino errado, estos hermanos, ahora que han aprendido de la fe verdadera en Jesucristo, los líderes están en el derecho, y también los hermanos, ustedes, todos nosotros que nos amamos los unos a los otros, estamos en el derecho, en la obligación de contender ardientemente por la fe. En otras palabras, tenemos que ser defensores de la fe, defensores de lo que hemos llegado a creer. ¿Por qué razón? Porque si yo amo a mi hermano, yo no voy a querer que mi hermano se vaya por el camino equivocado, o porque otra persona, o un hombre, otro hombre, quien sea, lo desvíe a él de este camino que él ha aprendido. Es por eso que también esto es parte del amor, parte de amar a mis hermanos, como también Dios en todo tiempo a su pueblo, a la nación, a Israel y a nosotros nos ha llamado: no hagan esto, no vayan por este camino, no se vayan en pos de Dios, no, llamando la atención, apartando, para que nos mantengamos en santificación por el camino recto, derecho, de justicia, por la senda de justicia y de paz, de amor de Él. De modo que existe algo que es lo que vamos a ver en primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Existe en muchas iglesias algo que es y lo hago entre comillas, un amor, pero es una apariencia de piedad, es una apariencia de amor, la cual te dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la palabra de Dios lo estuvimos observando en el estudio bíblico cuando estaba con hermana Chabelita, hermana Elba, el pastor y la familia ahí. ¿Qué significa el no juzguéis para no ser juzgado? Significa en el contexto, en el texto que está diciendo eso Juan, Jesús, que si yo estoy en fornicación, un ejemplo, por no poner mucho, si yo soy borracho, si yo estoy en fornicación, si yo estoy haciendo algo, no es a mí que me toca llamarle la atención a la otra persona que esté en fornicación, porque yo estoy haciendo lo mismo, a eso que se refiere. Pero sí puedo exhortar, como dice la palabra de Dios, a la persona que no esté haciendo eso malo, siempre y cuando yo no lo esté haciendo, porque no voy a tener, ¿verdad?, la solvencia para poderle decir a la otra persona: no hagas esto si yo estoy en lo mismo. El punto es este: todos juzgamos. Cuando nosotros vamos a comprar un tomate, una camisa o un pantalón, estamos haciendo juicio. ¿Por qué? Porque el juicio es verdaderamente evaluar si esto está bien, si esto está mal, me parece o no. Todos juzgamos, todos hacemos eso, pero es que Dios, Jesucristo también nos manda y nos dice que juzguemos con justo juicio, dice la palabra de Dios. No juzguéis según las apariencias, según lo que ven, juzguen con justo juicio. Y también el apóstol Pedro y Juan dijeron: juzguen ustedes si es necesario que nosotros obedezcamos a los hombres antes que Dios. Analicen, observen si es necesario. Somos llamados a pasar juicio, y también, pero justo juicio. No me refiero al juicio que Dios tiene la potestad de poder enviar a alguien al infierno, al cielo. No me refiero a ese juicio, sino que a poder diferenciar claramente lo bueno de lo malo. Sucede que en muchas iglesias, como les venía diciendo, y
Juan lo dice en su primera carta, capítulo 4, ustedes pueden ver cómo él dice: amados, no creáis a qué. ¿Quién encontró la primera carta de Juan, capítulo 4? Amados, no creáis a todo espíritu, Así es. sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está. Hermanos, si usted en su casa, en su hogar, en su oficina, en su trabajo, se toma el tiempo para leer esta carta de Juan, la primera carta de Juan, ustedes pueden ver que en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, él viene hablando del amor. Él viene hablando del amor. Pero a la misma vez, él quiere que no nos confundamos en qué. En que ahora, como venimos hablando del amor, no oscurezcamos nuestro discernimiento espiritual para poder diferenciar qué es de Dios y qué no es de Dios. En otras palabras, hay un cierto amor que no es de Dios, sino que es un amor del Hades, un amor de Satanás, y lo hago así, porque ese amor del Hades, ese amor de Satanás, quiere hacer ver como que todos nosotros nos estamos amando y estamos pecando y no hay que llamarnos la atención, porque si nos llamamos la atención ya no te amo. En otras palabras, ese amor es un amor tolerante, en el sentido de que permito estar haciendo lo malo una y otra vez, y como te amo tanto y veo que estás haciendo lo malo, no te voy a llamar la atención. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios, cuando estamos haciendo algo malo, cuando está haciendo algo indebido, exhorta, llama la atención, me advierte que no tengo que estar haciendo eso por el mismo amor que Él me tiene a mí, para que yo no vaya de mal en peor, sino que yo salga de ese camino malo en que yo voy y sea dirigido verdaderamente al amor puro de Dios, al amor puro de Jesucristo. Por eso es que Juan dice: amados, no crean, ahí dice no creáis, se lo digo de una forma más simple, no crean a todo espíritu. Cuando dice espíritu, no se refiere a espíritu que nosotros no veamos, de esos que dicen que andan ahí volando, no se refiere a eso, no se refiere a las potestades de las tinieblas en este caso, no se refiere a eso, a los huestes espirituales de maldad, no. Se refiere a predicadores, a expositores de la palabra de Dios, a pastores que están dando ciertas clases de enseñanza. A eso se refiere. Por eso es que él lo dice: amados, no crean a todo espíritu, no crean a todo pastor, no crean a todo evangelista, no crean a todo predicador, no crean a todo el que está enseñando, sino probad los espíritus, pruébenlos, vean verdaderamente, analicen si ellos son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, ahí está, él enseña, muchos falsos profetas, ya no hace el énfasis muchos falsos espíritus, no, sino muchos falsos profetas, los que están enseñando, están profetizando, hacen la función de enseñar, han salido por el mundo. Y llama la atención que Juan se detiene en este capítulo 4 para hacer esta diferenciación de que no creamos a todo espíritu, y hablando después del amor, porque verdaderamente muchos venimos y caemos en el error de poder soportar ciertas enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, y tenemos que sentir: pero como yo amo, no está permitiendo eso. No, tenemos que aprender a contender ardientemente por la fe, por lo que hemos creído en Jesucristo, la verdadera, la sana doctrina, ser buenos defensores de la palabra de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hermanos, si en los tiempos de Juan había muchos falsos profetas, aún ahora en este tiempo lo son aún mucho más. Y esto es lo que la iglesia se tiene que cuidar, de un aparente amor, de una estrategia que se está metiendo donde yo te tolero toda clase de pecado, toda clase de cosas, y no te llamo la atención, no te digo nada. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces cuando queremos exhortar, ¿verdad?, o se exhorta a un hermano o nos quieren exhortar, muchas veces no queremos recibir la exhortación, ya entramos en shock. De modo que al que Dios ama, disciplina, como lo dice Hebreos, ¿verdad? Dios disciplina al que ama. ¿Por qué? Porque lo ha tomado como hijo. Pero si lo ha tomado como bastardo, no, hay que quede sin disciplina. De modo que nosotros tenemos que saber que en amor vamos a poder exhortar los unos a los otros, porque nos estamos amando y no queremos ver a mi hermano descarriarse en ningún momento. Eso es parte del amor que Dios quiere que exista en la unidad del cuerpo de Cristo, y saber diferenciar lo que viene de Dios y lo que no. Y él dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De modo que cuando escuchamos a personas decir que Jesucristo no es Dios, que no ha venido en carne, eso es el anticristo. La misma palabra me lo enseña. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, verdaderamente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Muchos niegan la encarnación de Dios, la niegan. Nosotros sabemos que hay sectas que hacen eso, pero nosotros sabemos de que somos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis conocido, vencido al maligno, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, sí. Pero cuando dice en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro único Dios, y le recibimos como nuestro Salvador, que Jesucristo ha venido en carne. Cuando dice ha venido en carne es que nació como nosotros, creció como nosotros, pero todo lo que Él sufrió, lo sufrió en carne, en dolor. Sí. Cuando dice que ha venido en carne es el Dios que se humanizó, porque muchas personas niegan esa enseñanza, esa doctrina de enseñanza, niegan que Dios se hizo hombre, se encarnó. Por eso es que Él es Dios hombre. Él siendo Jesucristo hombre en carne era 100% Dios, 100% hombre. Entonces hay muchos que niegan la esencia de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo como Dios, que Él se humanizó, que Él se encarnó. Por eso es que dice la palabra de Dios, que nos confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo debe ser ungido el Salvador del mundo, es Dios mismo. Quien no cree en eso es del espíritu del anticristo. Por eso es que es importante también lo que usted dice. Si no confiesan que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, el Dios Todopoderoso que se humanizó y que vino verdaderamente a darnos a conocer al Padre y vino en representación del Hijo, de cada uno de nosotros, entonces ese espíritu no es de Dios, ese es el espíritu del anticristo, como lo dice más adelante. Nosotros sabemos, ustedes conocen las sectas, las iglesias que dicen que solamente ellos dicen, ¿verdad? Solamente, algunos dicen Alá es Dios y no ven a Jesús como Dios. Esos son los del Islam. Ustedes saben de que el Islam no cree que Jesucristo es Dios, no lo ve como Dios. Es una secta, es una herejía, y hay otras mucho más también que ustedes la conocen, como los testigos de Jehová, no ven a Jesús como Dios y ni al Espíritu Santo. Entonces, el punto es de que en las iglesias se está hablando muchas veces de un amor, pero es un amor fingido. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que no nos amemos fingidamente, sino que verdaderamente de pureza de corazón, para que nos mantengamos unidos. Ahora, la iglesia tiene que estar unida. ¿Por qué razón? Porque entre más unidos estemos, nosotros vamos a estar todavía mucho más capacitados por el derramamiento del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para poder combatir o contender ardientemente por la fe, como lo dice Judas 1:3, contra todas estas herejías que se quieran infiltrar en la iglesia o que nosotros estemos viendo alrededor de nuestra casa, y nosotros poder estar firmes en la fe, en lo que hemos creído. ¿Por qué razón? Muchas veces nosotros entendemos, no hay que contender, no hay que hacer eso. Ya leyeron, ¿verdad? Judas 1:3, contender, pero ¿por qué? Por la fe que ha sido dada. De modo que si yo veo a un hermano, X hermano, por no mencionar nombre, y veo a un testigo de Jehová o a un mormón, a un, ¿verdad?, católico, de la Iglesia Católica Romana Apostólica, o a uno del Islam, como está sucediendo, y quiere del Islam estarle diciendo al hermano de la fe mío ciertas desviaciones, como que Jesús no es Dios, que crean en Alá, que todo esto, de Mahoma y todo lo demás, yo voy a levantarme, porque la misma palabra de Dios me enseña, y a la misma vez yo tengo un amor por mi hermano para poder en este mismo momento defender la fe que ha sido dada a mi hermano, como lo dice Judas 1:3. Contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, a nosotros. Yo me voy a levantar y voy a hablar conforme a la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios acerca de lo que del Islam está queriéndole traer enseñanzas herejes que son desviadas de la palabra de Dios al hermano que ha creído en Cristo Jesús, que lo quiere llevar a trastornarle la mente y llevarlo por otro camino. ¿Entendemos eso? De modo que yo no contendería si alguien me dice algo, digamos, de carácter moral o algo así, o personal, directo, así, no. Pero si ya tiene que ver con la fe
que estén tergiversando, cambiando la palabra de Dios, ahí ya es otra cosa. Ahí ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser buenos defensores de la fe. El apóstol Pablo menciona también de que él está puesto para la defensa del evangelio. Él fue un defensor del evangelio. Por eso es que muchas veces le llamó la atención a los de Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿cómo es que ahora que han comenzado en el espíritu van a terminar en la carne? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos llevó a ustedes por este otro camino? Les llama la atención y los reprende, les exhorta. Es la única carta, la única iglesia a la que el apóstol Pablo no le hace verdaderamente una felicitación. Ya de ahí a todas, a esta la exhortó, la reprendió grandemente por lo mismo que había visto. Entonces seguimos, dice, sin embargo, el amor bíblico, a pesar de todo esto que hemos visto, sin embargo, el amor bíblico auténtico no se puede divorciar de la verdad bíblica. Anótese eso en su corazón. Sin embargo, el amor bíblico auténtico no se puede divorciar de la verdad bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 15 me dice eso. 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15. Sin embargo, el amor bíblico auténtico no se puede divorciar de la verdad bíblica. Efesios 4, 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué también cuando el apóstol Pablo le habla de la unidad de la iglesia en el espíritu a los efesios, por qué también él mismo le dice ahí en el versículo 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Tenemos que llegar a la unidad de la fe, tenemos que estar unidos, y del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, a un varón perfecto, a un varón espiritualmente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hablando del amor y todo. Ahora él hace el énfasis que tenemos que aclarar nosotros siempre cuando hablamos acerca del amor, el versículo 14. ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, Exacto. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por Estratagema. de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Es importante que nosotros, después que hablamos del amor, veamos que también hay quienes quieren, como quien dice, aprovecharse de esto y hacerlo mal, y no. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes que andamos por aquí llevando por donde quiera de todo viento y de doctrina. Me encuentro por allá, alguien me dice sobre esto, ya lo creo, voy tras eso. Me encuentro por allá otro, voy por eso. Para que ya no seamos llevados por ello. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que estratagema sí es engaño, es habilidad de engañosa, de mentira. Usan con astucia con las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, ese es el verdadero amor auténtico, el amor bíblico auténtico. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que somos todos nosotros, hermanos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, nos llaman mutuamente, estamos unidos, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir creciendo. Lejos de comprometerla, el pueblo de Dios está llamado a contender, hermano, porque verdaderamente somos llamados por la misma palabra de Dios. Ahora, hermanos, estamos en la unidad de la fe. Una pregunta práctica y directa para cada uno de nosotros que les iba a hacer. Como somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos funciones diferentes. ¿Algunos de ustedes o todos ustedes saben cuáles son sus dones? Ya para cerrar, sabiendo de que tenemos que estar unidos en la iglesia, unidos cada uno de nosotros, ¿cuáles son sus dones? Porque los dones que se han sido dados a cada uno de nosotros es para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo habla Corintios. Sí, hermana.
¿verdad? Dones son regalos de Dios cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, tenemos dones dados por Dios, o después de que hemos nacido de nuevo. Y hay que saber diferenciar. Hay talentos que los traemos desde que nacemos, y hay dones que son dados por Dios cuando creemos en Cristo Jesús. Los dones se nos han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay múltiples dones, hay múltiples. Romanos también, Romanos 12 nos habla acerca de dones, don de misericordia, don de exhortación. En Corintios también nos habla acerca de dones. La pregunta es, ¿sabemos, amados, amada iglesia, los que estamos aquí, cuál es su don o sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Quién tiene don de sanidad? Ese es un don. Hay hombres que tienen dones de sanidad, que cuando usted va y pide oración por usted mismo, por alguien más, y ese hombre pone mano y ora por usted, es sanado. No es sanado por el hombre, es sanado por el Espíritu Santo, obrando en ese hombre. ¿Quién tiene don de sanidad? ¿Don de profecía? Don de profecía, ¿verdad? En el sentido de que nosotros estamos exponiendo la palabra de Dios, ya no se ejerce como cuando era en el tiempo del Antiguo Testamento, de que podíamos decir algo, va a suceder algo. ¿Dones? ¿Quién? ¿Don de enseñanza? Pastores, los predicadores tienen don de enseñanza. Alguien que no es pastor no puede estar exento del don de enseñanza, porque esa es su labor, enseñar. Don de sabiduría, don de discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu, o sea, diferenciar la verdad y el error. ¿Qué es verdadero que viene de Dios y qué no viene de Dios? ¿Alguna vez se han preguntado a la iglesia cuáles son sus dones? Talentos, cantar, tocar piano, ¿qué más? Jugar fútbol, ¿qué más? Hay talento, pero es otra cosa, ¿verdad? Pero dones para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cuáles son sus dones? Para predicar, don de enseñanza, excelente, tener don de enseñanza, amén. Hermana Marta. Amén, don de enseñanza también, predicar es un don, exacto, eso sale en la palabra de Dios. ¿Qué más? Dones. Bueno, conozcámonos nosotros mismos cuáles son nuestros dones, hermanos. Es importante para la edificación del cuerpo de Cristo y para la unidad de la iglesia, así que espero que hayan entendido. Lo que sucede es lo mismo, como nuestra iglesia bautista es una iglesia de mucha enseñanza, de mucho estudio, sí, pero tal vez nosotros no hemos tenido estas enseñanzas tan profundas. Así es. Profundas a llegar a tener una preparación, un estudio, o a veces vengo a una escuela, el otro domingo no vengo, el otro domingo no sé, no estamos como redescubriendo. Exacto. Lo que Dios nos ha llamado. Amén. Buen punto lo que dice hermana Guimeri. ¿Por qué razón? Porque nosotros verdaderamente, hermanos, tenemos que aprender todavía mucho más todas estas áreas profundas que dice la hermana Guimeri, de lo que habla la palabra de Dios. Por eso es que el encargado, el pastor es el principal responsable de poder estar enseñando todo esto y de preguntar a todos cuáles son sus dones. ¿Por qué? Porque el pastor, al saber los dones de las ovejas, los va a poner a funciones a los dones que tiene. Dones de sanidad tienen algunos hermanos y también ni se dan cuenta, hermanos, y a conocer al pastor, vengan aquí, vamos a ir a orar por el hermano que está postrado allá en cama. Hermano, vamos a decir, porque es bíblico, la palabra de Dios me enseña que impondrán manos sobre el enfermo y ellos sanarán. Y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados y levantarán. ¿Es bíblico todo eso? Claro que sí. Entonces, conociendo quienes tienen don de enseñanza, se puede hacer un ministerio, ¿verdad? De que vaya, don de sanidad, vaya ahora ellos que tienen ese don, o él, o el único, vamos hermano, vamos a orar por él. Entonces, pero no es que hace la sanidad del hombre, no. Es Dios usando a la persona, eso sepámoslo. No es el hombre, no es la gloria para el hombre, sino que Dios da los dones, Dios da dones para que son usados. Hay hombres con dones de sanidad, hay hombres con dones de enseñanza, de la exposición de la palabra de Dios, con discernimiento de espíritu, y otros dones aún mucho más también. Don de misericordia. ¿Quién tiene don de misericordia? De poder ayudar a los demás, de poder dar. Ahí está también. Hay don de misericordia, eso lo habla Romanos 12. Don de servir también, estamos en disposición de estar sirviendo. Todo para que sea para la edificación, la unidad del cuerpo de Cristo. Es por eso que si queremos ser una buena iglesia organizada,
conozcamos todas estas áreas y aún mucho más y ponerlas para el servicio del Señor. ¿Entendemos, amados hermanos? Que toda la honra y la gloria sea para Dios, y hay que aprender mucho más de la palabra de Dios, y el pastor nos va a enseñar porque sabe mucho. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos permites, oh Señor, exponer acerca de la unidad que debe de existir en tu iglesia, porque ese es el propósito con el cual tu Hijo amado Jesucristo te oró a ti, Padre, en el aposento alto, pocas horas antes de ser crucificado, diciéndote que todos seamos uno como Él es uno en ti, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros pueda amar al otro incondicionalmente, oh Señor. Que cada uno de nosotros pueda verdaderamente sentir la preocupación por el otro hermano, porque no sabemos la necesidad que pueda estar pasando, pero que nos acerquemos y preguntarle en qué le podemos ayudar. Padre, que cada uno de nosotros sepa cuál verdaderamente son nuestros dones que han sido dados por ti, por tu Santo Espíritu, para la edificación de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, para que nosotros vayamos subiendo el peldaño y vayamos verdaderamente, oh Señor, glorificándote en todo este caminar, porque somos peregrinos en esta tierra, Padre Santo. Manténnos unidos con tu verdadera palabra, con tu Santo Espíritu, para la glorificación y exaltación de tu Hijo amado Jesucristo. En acción de gracias, amén y amén. Dios bendiga, hermanos.